Algunos errores se perdonan fácilmente. Otros pueden costarte la carrera en 5 minutos. Para la tripulación del vuelo 212 de Aurafly, su error fue un fallo de cálculo catastrófico. Vieron a una mujer negra vestida con ropa discreta y sencilla y decidieron que no pertenecía a su cabina de primera clase. Lo que siguió fue una muestra de prejuicios crecientes y humillación pública, convencidos de que podían intimidar a la pasajera hasta someterla. No tenían ni idea de que se enfrentaban a la doctora Serafina Dubois, una magnate que, apenas 72 horas antes, había adquirido en secreto toda su aerolínea. Creían que estaban imponiendo su autoridad. En realidad, se estaban despidiendo a sí mismos de la forma más espectacular imaginable. El ambiente en la sala VIP del aeropuerto de Los Ángeles era una sinfonía de eficiencia silenciosa. El suave tintineo de la porcelana contra el platillo, el susurro de una página de periódico al pasar, el lejano rugido amortiguado de un Boeing 777 preparándose para su viaje transatlántico. Para la mayoría de los presentes, aquello era un santuario del caos de la terminal principal. Para la doctora Serafina Dubois, aquello era simplemente un lugar donde esperar. No parecía el tipo de mujer capaz de liquidar una empresa de la lista Fortune 500 con una sola llamada. Vestida con un pantalón gris marengo a medida, un sencillo suéter negro de cachemir y unos mocasines de piel cómodos pero elegantes, bien podría haber sido profesora universitaria o una escritora de éxito. El único indicio de su verdadera posición era el reloj en su muñeca, un Patek Philippe Calatrava, una obra maestra de diseño en cuanto a perfección discreta. Se lo había regalado después de que Ethereum Dynamics, su empresa aeroespacial y tecnológica, consiguiera su primer contrato gubernamental multimillonario. Sentada junto al amplio ventanal, no miraba el teléfono ni estaba absorta en el portátil. Simplemente observaba la coreografía logística en la pista de aterrizaje, los carros de equipaje moviéndose como hormigas obreras, los camiones cisterna posicionándose con dificultad. El personal de tierra moviéndose con una competencia casi inconsciente. Para ella, cada sistema era un rompecabezas, un conjunto de procesos que podían optimizarse, mejorarse o, si era necesario, desmontarse y reconstruirse desde cero. Su propio jet, un Gulfstream de última generación con una aceleración lateral de 100, estaba inesperadamente en tierra en Santa Mónica para una actualización crítica e innegociable de la aviónica. Un pequeño inconveniente, pero que hizo necesaria esta reserva comercial de última hora. Su jefe de gabinete, James, se disculpó. Lo siento mucho, doctora Dubois. Podemos alquilar un avión privado, pero eso añadirá 3 horas a su llegada. No hace falta, James, dijo ella con voz tranquila y pausada. Hay un vuelo directo con Aurafly, que sale en 2 horas. Resérvame un asiento. El 1 así está disponible. Necesito espacio para las piernas. Aurafly. El nombre le arrancó una leve sonrisa irónica. Era una aerolínea boutique conocida por su servicio de primera clase y su elegante y moderna imagen de marca. También era, hasta hacía 72 horas, una filial propiedad al 100% de Ethereum Dynamics, adquirida a través de una discreta sociedad holding en una operación que no se haría pública hasta 2 semanas después. Este vuelo era, en cierto modo, una inspección encubierta improvisada. Tenía curiosidad por ver el sistema desde dentro como una clienta anónima. No tenía ni idea de lo reveladora que sería esta inspección. Embarque del vuelo 212 de Aurafly con destino a JFK, pasajeros de primera clase, anunció una voz por el discreto intercomunicador de la sala VIP. Serafina recogió su único equipaje de mano,
un bolso de cuero desgastado que contenía una tableta y una copia impresa de una propuesta repleta de esquemas técnicos. Caminó hacia la puerta de embarque con paso seguro y tranquilo. El agente de la puerta, un joven amable llamado Kevin, sonrió radiante. «Buenos días. ¿Me permite ver su tarjeta de embarque?» Ella le entregó su teléfono. Él lo escaneó. «Gracias, doctora Dubois. Bienvenida a bordo. Su asiento es el 1A, al final del puente de embarque, a su izquierda. Que tenga un buen vuelo». «Gracias», respondió con una sonrisa sincera. La interacción fue tal como debía ser, profesional, eficiente y sin incidentes. Fue el último momento de normalidad que experimentaría en un tiempo. Al bajar de la alfombra del puente de embarque al reluciente suelo de la cocina del avión, el ambiente cambió. La cálida bienvenida de la sala VIP se transformó en una tensión fría y apresurada. Dos azafatas estaban en la cocina, de espaldas a ella, inmersas en una conversación en voz baja pero agitada. Una era una joven con ojos grandes y nerviosos. La otra, mayor, con un severo corte de pelo rubio, parecía estar presidiendo una reunión. «Y le dije que si crees que estoy haciendo doble turno para cubrir la baja por enfermedad de María, te equivocas», dijo la rubia con voz aguda y quejosa. Serafina tosió discretamente. La azafata más joven, cuyo nombre en la placa era Chloe, se giró sobresaltada, y su expresión cambió inmediatamente a una sonrisa de atención al cliente ensayada. «Oh, lo siento mucho, señora. Bienvenida a bordo». La rubia, sin embargo, se giró lentamente. Sus ojos, de un azul pálido y frío, recorrieron a Serafina de arriba a abajo. Observó el sencillo suéter, los cómodos pantalones, la ausencia de joyas ostentosas. Su mirada no era de evaluación, sino de juicio. Su placa decía Brenda. «Buenos días, Serafina», dijo con voz uniforme. «Voy a mi asiento». Brenda no se movió. Bloqueó físicamente la estrecha entrada a la cabina de primera clase. «¿Puedo ver su tarjeta de embarque?» Su tono era distinto al de la agente de la puerta de embarque. No era una petición, sino un desafío. Serafina levantó su teléfono, la pantalla aún mostraba la tarjeta digital, con el asiento 1 en letras grandes y claras. Brenda la miró con los ojos entrecerrados, frunciendo los labios en un gesto teatral de escrutinio. «Creo que puede haber un error». «No lo creo», dijo Serafina con calma. «La agente de la puerta de embarque lo acaba de confirmar». «El sistema ha estado fallando toda la mañana», replicó Brenda, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Las cosas se desordenan. La clase económica está a la derecha al final de la cabina principal». Fue el primer golpe, una insinuación clara e inequívoca. «No perteneces aquí». Serafina sintió una opresión familiar y cansada en el pecho. Era una sensación que conocía desde que era becaria, cuando entró en su primera aula de una universidad de la Ivy League, la única persona negra en un mar de privilegios. Había esperado, quizás ingenuamente, que alcanzar cierto nivel de éxito la haría inmune a tales niñedades. Se había equivocado. «Mi pase dice, asiento de primera clase, 1A», reiteró, sin perder la compostura. Se negaba a darle a esa mujer la satisfacción de verla nerviosa. «Estoy segura de que si lo escaneas, verás que es correcto». Brenda dejó escapar un suspiro corto y seco, un sonido de profunda exasperación, como si Serafina fuera una niña pequeña exigiendo un juguete. «Cariño, llevo 15 años en esto. Sé cuando hay una confusión».
La cabina de primera clase está llena. Ahora, si me permites ver a los demás pasajeros a bordo. Intentó pasar junto a Serafina para dirigirla físicamente hacia la cabina de clase económica. Serafina no alzó la voz. No se movió. Simplemente se mantuvo firme, creando un obstáculo inamovible en la estrecha cocina. Mi asiento es el 1A, dijo, con una voz ahora tranquila y firme que hizo que la joven azafata, Chloe, retrocediera involuntariamente. No me cambiaré a la cabina de clase económica. Por favor, escanee mi tarjeta o llame al sobrecargo. La palabra, sobrecargo, pareció activar un interruptor en el cerebro de Brenda. Era un desafío a su autoridad. Su rostro, ya contraído por la irritación, se tensó en una máscara de pura condescendencia. Bien, espetó, sacando un escáner de su cinturón. Le arrebató el teléfono a Serafina, en un pequeño acto de agresión física, y escaneó el código con un gesto teatral. El aparato emitió un pitido. Una luz verde parpadeó. Por un instante, la compostura de Brenda flaqueó. El escáner lo había confirmado. Doctora S. Dubois. Asiento 1A. Pero admitir su error no era propio de ella. Una vez que el prejuicio se activa, es difícil de apagar. Exige combustible. Y cuando los hechos fallan, se inventa los suyos. Como dije, el sistema falla, murmuró, devolviéndole el teléfono sin mirarla a los ojos. El asiento ya está ocupado. Tendrá que hablar con el personal de la puerta de embarque. Era mentira, y ambas lo sabían. Los demás pasajeros de primera clase apenas comenzaban a llegar detrás de Serafina. La cabina estaba casi vacía. Antes de que Serafina pudiera responder, un hombre con una camisa impecable, el sobrecargo, se acercó desde la cabina. Tenía el pelo canoso y ralo, y un aire cansado y paternalista. Su placa decía, Robert. ¿Hay algún problema, Brenda? Preguntó, mirando alternativamente a su colega y a Serafina. Esta pasajera, dijo Brenda, cargando la palabra de desdén, insiste en que su asiento está en esta cabina, pero ya está ocupado. No estoy seguro de que esté en esta cabina, pero está en esta cabina, dijo él. Miembro de la tripulación. No pidió ver el pase. Aceptó la realidad de Brenda sin dudarlo. Señora, comenzó diciendo, con una voz cargada de una falsa compasión. Entiendo que esto debe ser frustrante. Estas cosas pasan. ¿Por qué no volvemos a la puerta de embarque y lo solucionamos? No podemos retrasar el embarque. Eran un equipo, un frente unido de desdén. No intentaban resolver un problema, sino eliminarlo. Y a sus ojos, el problema era ella. Serafina miró el rostro engreído de Brenda, luego la falsa compasión de Robert y después a Chloe, que miraba fijamente sus zapatos, un retrato silencioso de complicidad. En ese momento, el objetivo de Serafina cambió. Ya no se trataba de llegar a su asiento, sino de presenciar un fallo sistémico, una decadencia cultural desde la primera línea. Y como dueña no declarada de esta empresa, era un fallo que ahora tenía la responsabilidad de corregir. No, dijo con voz suave pero resonante en el espacio reducido. No volveremos a la puerta de embarque. Lo resolveremos aquí mismo. El enfrentamiento en la cocina había creado un cuello de botella. Detrás de Serafina, una fila de pasajeros de primera clase y clase ejecutiva murmuraba impaciente. Un hombre mayor con una chaqueta a medida resopló audiblemente. Una mujer con gafas de sol enormes miró por encima del hombro de Serafina, con los labios apretados por la molestia.
El carácter público de la confrontación formaba parte de la estrategia de la tripulación. La humillación era una herramienta poderosa para hacer que alguien se retractara. Pero Serafina Dubois no había construido una empresa aeroespacial multimillonaria rindiéndose. Robert, dijo, dirigiéndose directamente al sobrecargo y usando su nombre con deliberada precisión. Seamos lógicos. El asiento es el 1A. La cabina aún no está llena. La solución más sencilla es que vaya a mi asiento. Si, como afirma Brenda, hay otro pasajero físicamente sentado allí, podemos ocuparnos de eso entonces. ¿No le parece razonable? Su enfoque tranquilo y racional pareció desarmar a Robert por un momento. Él miró a Brenda, con un destello de incertidumbre en los ojos. Pero Brenda ya estaba reafirmando su postura. El pasajero de ese asiento es miembro Platinum Medallion. Embarcó con antelación, mintió, inventándose un hecho sobre la marcha. No podemos simplemente pedirle que se mueva. Va en contra de la política de la aerolínea cuestionar a un cliente preferente. La implicación era clara, el pasajero fantasma era más importante, más legítimo que la mujer negra que tenían delante. Ya veo, dijo Serafina con una expresión pensativa, casi académica. Ya no era una simple participante. Era una observadora, analizando una enfermedad. Así que la política de Aura Fly es confiar en una afirmación verbal antes que en una tarjeta de embarque verificada y escaneada digitalmente. Su pregunta quedó suspendida en el aire, aguda e incisiva. No fue un arrebato emocional, sino un interrogatorio. Chloe, la auxiliar de vuelo, se estremeció como si la hubieran golpeado. Robert enrojeció. Era un hombre acostumbrado a seguir un guión, y esta pasajera se negaba a leerle las líneas. Eso no es una situación complicada, tartamudeó. En realidad es muy simple, replicó Serafina con suavidad. O mi billete es válido o no lo es. Su escáner lo confirmó. Por lo tanto, tengo derecho a mi asiento. Ahora no retrasaré más el embarque. Voy a dirigirme al asiento 1A. Con una gracia tranquila y deliberada, pasó junto al hombro de Brenda y entró en la cabina de primera clase. El efecto fue como el de una piedra arrojada a un estanque en calma. Brenda jadeó, indignada por esta violación de su autoridad. Señora, no puede detenerse ahí, la ignoró Serafina. La cabina de primera clase de Aura Fly, Seven Fendiasben, tenía una disposición en espiga. Había 4 asientos en la primera fila, 1A y 1B a la izquierda, y 1G y 1K a la derecha. Se giró a la izquierda. Un hombre de unos 50 y tantos años, con el rostro enrojecido y una camisa de vestir arrugada, estaba sentado junto a la ventana. Ocupaba el asiento 1B. El asiento 1A, el que daba directamente al pasillo, estaba completamente vacío. Sobre la lujosa tapicería de cuero descansaba una manta y una almohada impecables, aún selladas en su plástico. Serafina se detuvo junto al asiento vacío y se giró hacia la tripulación que la había seguido a la cabina. Su expresión era neutra, pero su mirada era penetrante. No dijo nada. No hacía falta. El asiento vacío hablaba por ella. El hombre del 1B, un tal señor Henderson, según el manifiesto de vuelo que Serafina revisaría más tarde, levantó la vista del teléfono, molesto por el alboroto. Miró de reojo a Serafina y luego a las azafatas, con una sonrisa burlona en los labios, disfrutando claramente del drama. El rostro de Brenda, pálido de ira, ahora se enrojecía con manchas rojas de humillación. La habían pillado en una mentira tonta y evidente, pero en vez de arrepentimiento, optó por la agresión.
Ese es el asiento, dijo con voz chillona. Necesita el espacio extra. Se lo estábamos guardando. Era una invención absurda y desesperada. Incluso el señor Henderson parecía desconcertado. No necesito 2 asientos, murmuró antes de volver a sumergirse en su teléfono, desentendiéndose de todo. Robert, el sobrecargo, dio un paso al frente, intuyendo que perdía el control de la situación por completo. Esto ya no era un pequeño inconveniente. Era un incidente en toda regla. Señora, dijo con voz más dura y autoritaria. Voy a tener que pedirle que vuelva a la cocina con nosotros. Está causando disturbios. ¿Estoy causando disturbios?, preguntó Serafina, bajando la voz casi a un susurro, pero con más peso que el grito de Brenda. Presenté un billete válido. Me negaron el acceso a mi camarote. Me mintieron repetidamente. Y ahora me acusan de causar disturbios por intentar, en silencio, ocupar el asiento que pagué. Dime, Robert, ¿cómo crees que ven los demás pasajeros esta situación? Hizo un sutil gesto con la cabeza. Los demás pasajeros de primera clase observaban sus expresiones, que iban desde la incomodidad hasta una diversión apenas disimulada. Estaban presenciando una lucha de poder y la tripulación estaba perdiendo. Esto colmó la paciencia de Brenda. Su fachada profesional ya se había resquebrajado, completamente hecha añicos. Y ya basta. Eres un riesgo para la seguridad, declaró, con los ojos llameando de venganza. Estás causando disturbios y te niegas a seguir las instrucciones de la tripulación. Robert llamó al capitán. Llamar al capitán era la opción nuclear. Convirtió la situación, de una simple disputa de atención al cliente, en un delito federal. Robert vaciló un instante, con el rostro desencajado por el pánico. Aquello se estaba convirtiendo en algo mucho más grave que una simple confusión de asientos. Pero él era débil y Brenda, dominante. Asintió con gesto adusto y buscó el intercomunicador cerca de la parte delantera de la cabina. Capitán Miller, habla Robert. Tenemos un problema en la cabina de primera clase. Un pasajero se niega a cooperar y supone un riesgo para la seguridad. Serafina permaneció inmóvil, un remanso de paz en medio del torbellino de incompetencia y malicia. Los observó. Registró cada palabra, cada acción, cada fallo en el protocolo y en la decencia. Aquello ya no era un simple incidente. Era información valiosa. Un momento después, el capitán salió de la cabina de mando. El capitán Miller era un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con un bigote gris bien recortado y un aire de autoridad suprema e inexpugnable. No miró a Serafina. Miró a su tripulación. ¿Cuál es el problema?, preguntó a su voz. Un murmullo sordo, acostumbrado a ser obedecido sin rechistar, dijo la capitana Brenda, dando un paso al frente con entusiasmo. Esta mujer se ha metido a la fuerza en la cabina. Esta mujer se ha metido a la fuerza en la cabina. No tiene un billete válido para este asiento y se niega a desembarcar para que se solucione. Se está poniendo agresiva. Las mentiras eran ahora tan flagrantes, tan audaces, que Serafina casi sintió un atisbo de admiración por el descaro que se necesitaba para pronunciarlas. El capitán Miller finalmente dirigió la mirada a Serafina. Era una mirada que probablemente reservaba para el equipo defectuoso, impersonal, irritada y carente de curiosidad. Vio lo que Brenda y Robert vieron, no una persona, sino un problema que debía resolverse lo más rápido posible. Mamá, dijo, sin pedirle su versión de la historia, sin indagar sobre los hechos. Mi tripulación me ha informado de la situación.
Tenemos un horario ajustado. Tiene dos opciones, puede aceptar el asiento que le ofrecemos en Economy Plus o tendrá que abandonar el avión. Le reservaremos un vuelo posterior. ¿Cuál será? Toda la tripulación lo respaldó, formando un frente unido. Brenda parecía triunfante. Robert, aliviado de haber delegado la responsabilidad en un superior. Chloe, en cambio, parecía desear que la tierra se la tragara. Serafina observó el rostro impasible del capitán. No había investigado. No había pedido pruebas. Había aceptado la versión más parcial e irracional de los hechos presentada por su tripulación, simplemente porque era el camino más fácil. Él era el último y más crítico fallo en la cadena de mando. Ella sostuvo su mirada durante un largo rato. Él esperaba que discutiera, que protestara, que rompiera a llorar. Estaba preparado para todo. Pero no para lo que hizo a continuación. Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente. Ya veo, dijo con voz completamente vacía. Entiendo mis opciones a la perfección. No se giró hacia la parte trasera del avión, sino hacia la puerta abierta. Para la tripulación, era una clara señal de rendición. La expresión de autosuficiencia de Brenda se acentuó. Habían ganado. Habían puesto a la insolente en su sitio. Al llegar a la cocina, Serafina se detuvo y sacó el móvil del bolsillo. Pero no abrió la aplicación de la aerolínea, sino un enlace satelital seguro. Marcó un solo número de su marcación rápida. La tripulación la observó confundida mientras se llevaba el teléfono a la oreja. Su primera palabra resonó en el aire, tranquila pero contundente: James. El ultimátum del capitán Miller flotaba en el aire reciclado de la cabina, tan estéril y definitivo como las últimas palabras de un cirujano antes de una incisión. ¿Qué va a hacer? Toda la tripulación se alineó tras él, una formación de autoridad corporativa. El rostro de Brenda era una máscara de triunfo vengativo. Tenía los brazos cruzados con fuerza, como si reprimiera físicamente su satisfacción. Robert, el sobrecargo, parecía profundamente aliviado, su expresión reflejaba la gratitud de un hombre que, al ver que un problema tan complejo estaba ahora en manos de una autoridad superior, lo reconocía. El capitán, por su parte, era la viva imagen de la impaciencia distante, con una mirada firme que denotaba su absoluta autoridad. Esperaban que ella discutiera, suplicara, quizá incluso llorara de frustración. Estaban preparados para una escena. Serafina Dubois no hizo nada de eso. En apenas un segundo, procesó la situación con la misma fría y analítica precisión que aplicaba a una adquisición hostil. Aquello ya no era una simple interacción. Era un fallo sistémico, una cascada de decisiones erróneas, alimentada por prejuicios y cimentada por la arrogancia. Observó sus rostros uno por uno, y no vio individuos. Vio pasivos. Brenda representaba un riesgo para su reputación. Robert era un fracaso de gestión. El capitán Miller, una abdicación de la responsabilidad última. Un profundo cansancio la invadió, una sensación mucho más pesada que la ira. Era el agotamiento que le producía una vida entera teniendo que demostrar su existencia, su legitimidad en salas y espacios donde su presencia se cuestionaba por defecto. Desde las aulas de la Ivy League hasta su primera sala de juntas corporativa, el tema era el mismo. Hoy, era la cabina de primera clase de un avión. La humillación le era familiar, pero su posición no. La diferencia crucial era que ya no era un estudiante intentando ganarse un puesto, ni una empleada luchando por un ascenso. Era dueña de la sala. Era dueña del avión. Era dueña de toda la maldita aerolínea.
Y eso lo cambiaba todo. Esto ya no era un insulto personal que debía soportar. Era una falla en un sistema complejo que acababa de adquirir. Era una enfermedad en la cultura de su nuevo activo, y era su deber fiduciario para con sus accionistas, con su marca y con cada futuro cliente que pudiera parecerse a ella, erradicarla. Un pequeño, casi imperceptible cambio se produjo en su postura. Fue el momento en que la pasajera se desvaneció y la CEO tomó el control. Asintió lenta y deliberadamente. Ya veo, dijo con voz desprovista de toda emoción perceptible. Fue esa calma desconcertante lo que finalmente pareció desconcertarlos. No era la reacción de una mujer derrotada, sino el sonido de la aceptación. Entiendo mis opciones a la perfección. Con una serenidad absolutamente desconcertante, se apartó del capitán y su tripulación. No les dirigió una última mirada desafiante. Simplemente, con pasos medidos y pausados, regresó hacia la cocina y la puerta abierta del avión. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a la tripulación. Había terminado. Habían ganado. Brenda dejó que una sonrisa triunfante y venenosa se dibujara en sus labios. Se volvió hacia Robert y murmuró lo suficientemente alto para que la oyeran los pasajeros más cercanos: hay gente que no acepta un no por respuesta. Robert, ocupado intentando reunir a los demás pasajeros que hacían cola, asintió. Volvamos al trabajo, dijo con una voz llena de una alegría recién descubierta. El capitán Miller, con el deber cumplido, asintió brevemente. No estoy seguro, dijo. En el umbral entre la cabina y la cocina, hizo una pausa. Metió la mano en su bolso de cuero y sacó el teléfono. No era un dispositivo elegante y fino. Era un aparato algo más grueso y robusto, con una carcasa de material compuesto mate y antirreflectante. Un teléfono satelital Teraya, una herramienta para cuando uno estaba fuera del alcance de la infraestructura convencional, un dispositivo que hablaba de campos petrolíferos remotos. Puestos de investigación azotados por el viento o ese tipo de negocios globales que no podían permitirse el lujo de estar incomunicados. La tripulación no le prestó atención. Probablemente estaba llamando a una amiga para quejarse o a un servicio de transporte para cancelar su recogida en el JFK. Era el último suspiro de alguien que había perdido una batalla. Pulsó un solo botón de su marcación rápida. La llamada se conectó casi al instante con un leve siseo electrónico, característico de un enlace satelital. Sus primeras palabras atravesaron el murmullo ambiental de la cocina. James. El nombre se pronunció en voz baja, pero con una claridad resonante. Era la voz de una comandante dirigiéndose a su mariscal de campo de mayor confianza. Al otro lado del país, en el centro de comando de Ethereum Dynamics, en Reston, Virginia, James Whittaker se incorporó de golpe. Reconoció ese tono. Lo había oído solo 2 veces antes, una, durante una caída del servidor que amenazó con borrar una década de investigación, y otra durante una tensa negociación con el Departamento de Defensa. Era el sonido de la furia contenida de Serafina. Serafina, tu vuelo debería estar despegando, dijo, con la voz alerta al instante, mientras sus dedos volaban sobre el teclado, buscando información logística y planes de contingencia. Nuestros planes han cambiado, James, dijo ella, dándole la espalda a la cabina, con la mirada fija en los reflejos triunfantes de la tripulación en una cafetera de acero pulido. Estoy en el vuelo 212 de Aurifly, puerta 1554 de LAX. Necesito que actives el código índigo. El tecleo al otro lado de la línea se detuvo. Un instante de absoluto silencio.
El código Índigo era un protocolo teórico, una orden de emergencia. Estaba diseñado para un escenario donde un activo principal de la compañía se veía comprometido no por fuerzas externas, sino por una falla interna catastrófica. Desencadenaba un cierre total de la cúpula y la anulación ejecutiva de todas las operaciones locales. Código Índigo. James repitió las dos palabras, cargadas de significado. Confirmado. ¿Hay alguna amenaza? ¿Estás a salvo? La única amenaza es para los resultados de esta empresa, respondió con voz gélida. Quiero que detengan este vuelo. Ahora mismo. Contacten con la torre de control y operaciones del aeropuerto de Los Ángeles. Usen mi autoridad. Quiero que se detenga el vuelo 212 de Aurifly. Bajo ninguna circunstancia se debe separar la pasarela de embarque. Indiquen al personal de tierra que mantenga su posición y espere una orden directa mía. ¿Entendido? Respondió Crystal James con voz grave y eficiente. Ya estaba transmitiendo las órdenes por canales seguros. Luego, tráiganme a David Chen. Lo quiero a él y a toda la junta directiva de Aurifly en una conferencia telefónica. Díganles que su nuevo director ejecutivo está aquí y presenciando un colapso operativo total. Los quiero en la llamada en 5 minutos o pueden presentar su renuncia en 6. Finalmente, pongan a nuestro enlace con la FAA en alerta. Hemos dejado en tierra un avión comercial. Habrá papeleo. Todo está en marcha, confirmó James. Consideren la aeronave como un activo estático. Gracias, James. Terminó la llamada. Se giró con expresión serena y regresó a la entrada de la cabina de primera clase. No intentó entrar. Simplemente se quedó allí, una centinela silenciosa e inmóvil. Su quietud resultaba más inquietante que cualquier arrebato. Brenda fue la primera en percatarse de su presencia. Su sonrisa triunfante se desvaneció, reemplazada por una mueca de irritación. ¡Por Dios! ¿Sigues aquí? Si no te vas, llamo yo misma a seguridad. Su diatriba fue interrumpida por la voz del capitán, que crepitaba por el intercomunicador. El tono autoritario había desaparecido, sustituido por una estática aguda y confusa. Torre, Aurifly 212. Tenemos una orden de parada en tierra, asociada a nuestro número de vuelo. ¿Podría confirmar que estamos listos para el retroceso? La respuesta de la torre fue plana, impasible y audible para todos en la silenciosa cabina. Aurifly 212. Confirme que está bajo una orden de parada en tierra. La orden proviene de su sede corporativa, anulación de prioridad alfa. Repito, anulación de prioridad alfa. No estoy seguro de que esté debajo de un asiento, pero está debajo de un asiento, está debajo de un asiento. No cierren las puertas. Mantengan la posición en la puerta de embarque, a la espera de nuevas instrucciones. Una ola de confusión se extendió por la cabina de mando y la cabina de pasajeros. La voz del capitán Miller resonó, tensa por la frustración. ¿Corporativo? ¿Bajo la autoridad de quién tenemos que cumplir un horario? La autoridad figura como Dubois, respondió la torre. Sin más información. Mantengan la posición, 212. El rostro del sobrecargo, Robert, palideció. Brenda abrió y cerró la boca en silencio, como un pez. La intervención corporativa era inaudita, una anulación de alguien llamado Dubois. No tenía sentido. Su realidad comenzó a desmoronarse por completo cuando el agente de la puerta de embarque, Kevin, irrumpió de nuevo en el avión.
Ya no era el profesional tranquilo y sonriente de siempre. Estaba sin aliento, con la corbata torcida, y aferraba una tableta con los nudillos blancos. Capitán Miller. Gritó con la voz quebrada por el pánico. Robert, en estado de alerta, acaba de comunicarse. Es una directiva de alerta máxima de la oficina ejecutiva. Entró tambaleándose en la cocina, con los ojos desorbitados. Observó la escena, la tripulación confundida, los pasajeros esperando y la mujer negra, increíblemente tranquila, que estaba de pie junto a la cocina. Su mirada se fijó en ella. Dice que hay un evento de código índigo, tartamudeó, leyendo de su tableta. Todas las operaciones están suspendidas. Hay un mensaje para la tripulación del vuelo 212. Bajo ninguna circunstancia permitan que la pasajera, la doctora Serafina Dubois, abandone la aeronave. Cumplan con todas sus peticiones de inmediato y sin rechistar. El director de operaciones está de camino a su ubicación. Confirmen la recepción. Kevin levantó la vista de la tableta, con el rostro desfigurado por un horror creciente y desgarrador. Miró directamente a Serafina. Usted. Usted es la doctora Dubois. Susurró el nombre, que resonó como un trueno en el pequeño espacio cerrado. Serafina asintió levemente. El nombre, junto con el contexto, impactó a la tripulación como un golpe físico. Brenda retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca. El rostro de Robert se había vuelto de un gris pálido y enfermizo. El capitán Miller, que había salido de la cabina para investigar el alboroto, se quedó paralizado en el pasillo, con el rostro calado. Dubois. El nombre del genio solitario fundador de Ethereum Dynamics. La empresa que, según los rumores en las páginas financieras, acababa de comprarla. Antes de que nadie pudiera hablar, un nuevo sonido resonó en la pasarela de embarque, el frenético golpeteo de unos zapatos de vestir caros sobre el metal. Un instante después, 3 hombres con trajes a medida, con aspecto totalmente desaliñado, irrumpieron en el avión. A la cabeza iba David Chen, director de operaciones de Aurifly. Su impecable cabello plateado estaba hecho un desastre. Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos, desorbitados, reflejaban un terror que Serafina solo había visto en hombres a punto de perder cientos de millones de dólares. No vio a la tripulación. No vio a los pasajeros. Su mirada recorrió la cocina y se fijó en Serafina, con el instinto desesperado de un hombre que divisa un barco de rescate en medio de un huracán. Doctora Dubois. Doctora Dubois. Jadeó, frenando en seco frente a ella. Estaba tan sin aliento que tuvo que apoyarse contra el mamparo. Doctora Dubois. Yo. Dios mío. Vine en cuanto recibí la llamada. Lo siento muchísimo. Ha habido un terrible, un catastrófico malentendido. Su disculpa, presa del pánico y humillante, fue la prueba irrefutable. Era como la reverencia de un rey a una emperatriz. La tripulación se quedó atónita, incapaz de asimilar la escena. Brenda miró a su nueva y aterrorizada directora de operaciones, y luego a la mujer a la que había llamado cariño, la mujer a la que había intentado relegar al fondo del avión. Vio el sencillo suéter de cachemir, los elegantes mocasines, el discreto reloj. Había visto un problema que podía ignorar. Ahora comprendía que había estado frente a la fuente de todo poder y le había escupido en la cara. La arrogancia, la ira, la condescendencia. Todo se había transformado en un frío y pesado terror que se instaló en su estómago. No solo habían cometido un error.
Habían cometido un suicidio corporativo. El silencio que se apoderó de la cocina era una entidad viviente, densa y sofocante. Estaba compuesto por la conmoción paralizada de la tripulación, la respiración entrecortada de David Chen y la quietud atónita de los pasajeros de primera clase. En este vacío de ruido, la doctora Serafina Dubois era el centro de gravedad, su serena presencia mantenía a todos en un estado de animación suspendida. El reconocimiento de su nombre por parte de la directora de operaciones, presa del pánico, había sido el relámpago. Ese silencio fue el trueno que siguió, resonando en la cabina y confirmando la magnitud devastadora del ataque. David Chen, recuperando un atisbo de su compostura ejecutiva, hizo ademán de hablar para disculparse de nuevo, para hacer lo que fuera por llenar el aterrador vacío. Pero Serafina alzó una mano con serenidad y él enmudeció al instante. Su mirada no se había apartado de la tripulación. Aún no era el momento de minimizar los daños. Era el momento de juzgar. Dio un paso al frente, y los 4 empleados de su recién adquirida empresa se estremecieron como si hubiera blandido un arma. Sus ojos, claros y analíticos, recorrieron los rostros, y al hablar no alzó la voz. Fue peor. Fue silenciosa, precisa y completamente despiadada. Revisemos los sucesos de los últimos 10 minutos desde una perspectiva empresarial, comenzó con un tono escalofriantemente coloquial. Consideremos esto un caso práctico de fracaso operativo. Fijó su mirada primero en Brenda, cuyo rostro se había transformado de una arrogante victoria en una máscara temblorosa de incredulidad. La señora Hallis Serafina dijo, llamándola por su nombre por primera vez, su puesto es responsable de la experiencia del cliente en esta cabina. Su función principal es actuar como embajadora de la marca Aura Fly. En lugar de eso, hizo una serie de suposiciones basadas en una evaluación visual de un pasajero. Confundió la vestimenta discreta con la falta de recursos. Asoció el color de piel con la incapacidad de pertenecer. No consultó su propio escáner, una herramienta proporcionada para la verificación. Cuando dicha herramienta demostró su error, no se disculpó ni lo corrigió. Inventó una serie de mentiras cada vez más graves. Mintió sobre la cabina llena. Mintió sobre un pasajero que ya había embarcado. Y mintió a sus superiores. Convirtió un simple proceso de embarque en una confrontación pública, alienando no solo a un cliente, sino a todos los demás clientes premium que lo presenciaron. Usted no es un activo, señora Hallis. Es una demanda andante. Eres una carga catastrófica para la marca que ahora poseo. Brenda abrió la boca, dejando escapar un sollozo ahogado. No, yo. No fue así. Te juro que fue solo un malentendido. Estaba teniendo un mal día. Mi empresa no subsidia tus malos días. Serafina la interrumpió, endureciéndose en su voz. Tus sentimientos personales son irrelevantes. En el momento en que te pongas este uniforme, dejarás de ser Brenda Hallis y te convertirás en Aura Fly. Y Aura Fly, bajo mi propiedad, no se definirá por tus prejuicios. No hay apelación posible. Su mirada se dirigió a Robert, el sobrecargo, quien parecía encogerse contra el mamparo. Señor Miller, dijo, llamándolo por el apellido que figuraba en su placa. Su puesto es el de jefe de servicio a bordo. Es el líder designado en la cabina. Su función, ante un conflicto, es calmar la situación, investigar y resolver. Usted hizo exactamente lo contrario en los 3 aspectos. No pidió ver mi tarjeta de embarque. No consultó la lista de pasajeros. No cuestionó las afirmaciones cada vez más ilógicas de su subordinada.
Aceptó su versión sin dudarlo un instante porque era lo más fácil. Prefirió la comodidad de la complicidad al deber de liderazgo. Un líder que no cuestiona quien verifica es simplemente un seguidor con un uniforme más elegante. Su fracaso es, en cierto modo, más peligroso que el de la señorita Hallis. Ella es una fuente de toxicidad. Usted ha demostrado ser un conducto dispuesto para ella. Robert se quedó mirándola fijamente, pálido como la muerte y con la boca abierta. No había nada que decir. Ella había diseccionado su cobardía profesional con precisión quirúrgica. A continuación, su mirada se posó en el capitán Miller, que permanecía rígido junto a la puerta de la cabina, con el rostro congelado en una máscara de indignación. Era un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta, y su repentina y total desaparición lo había dejado en estado de shock. ¿Y usted, capitán?, dijo, bajando aún más la voz, con un dejo de profunda decepción. Usted es el piloto al mando. Las regulaciones federales de aviación le otorgan la máxima autoridad sobre esta aeronave y sobre cada persona a bordo. Esa autoridad no es un privilegio, sino una inmensa responsabilidad. Requiere buen juicio, imparcialidad y apego a los hechos. Cuando fue convocado, no realizó ninguna investigación. No me hizo ni una sola pregunta. Aceptó un informe parcial, de tercera mano y, francamente, histérico, de su tripulación y me presentó un ultimátum. Estaba dispuesto a expulsar a un pasajero con boleto de su aeronave basándose en rumores. La seguridad que juró proteger no se limita a revisiones mecánicas y rutas de vuelo, capitán. Comienza con el respeto fundamental y el trato justo de las personas a bordo. Incumplió su deber más básico incluso antes de despegar. Ha demostrado que su autoridad es un escudo para su conveniencia, no una herramienta para la justicia. Representa un riesgo que no estoy dispuesta a correr. Finalmente, su mirada se suavizó un poco al posarse en Chloe, la joven azafata, que permanecía de pie. Lágrimas temblorosas corrían silenciosamente por sus mejillas. «¿Y tú, Serafina?», dijo, cambiando su tono de condena a algo más parecido a una lección final. «Eres nueva. Te sentías incómoda. Pude ver el conflicto en tu rostro desde el momento en que subí a bordo. Sabías que lo que estaba sucediendo estaba mal. Pero guardaste silencio. Te quedaste mirando como tus colegas abusaban de una pasajera porque tenías miedo. Que esta sea la lección más importante que aprendas en tu vida profesional. El silencio ante la injusticia es un voto a favor del opresor. Tu inacción te convirtió en cómplice de este fracaso. Espero, por tu bien, que donde quiera que vayas, recuerdes el precio de ese silencio. Tras emitir su veredicto sobre cada una, respiró hondo para tranquilizarse. Centró toda su atención en el aterrorizado director de operaciones, David Chen. La parte de la noche en la sala del tribunal había terminado. La sentencia estaba a punto de comenzar. Señor Chen, anunció con voz firme, retomando el tono frío y eficiente de una directora ejecutiva. Con efecto inmediato, se rescinde el contrato de Brenda Hallis, Robert Miller, el capitán Ian Miller y Chloe Martínez. Aura Fly y cualquier filial de Ethereum Dynamics quedan despedidos con justa causa. Ordenen a la seguridad del aeropuerto que les retire sus credenciales y los escolte fuera de las instalaciones de inmediato. Sus últimos pagos se procesarán según el procedimiento habitual, pero no habrá indemnización. ¿Entendido? La orden era irrevocable. Brenda sollozó con fuerza, ocultando el rostro entre las manos. Robert se desplomó contra la pared, derrotado. El capitán Miller, sin embargo, reprimió su sorpresa,
que finalmente dio paso a una oleada de orgullo y rabia. No puedes simplemente, yo sí, la interrumpió Serafina con voz gélida. Y lo he hecho. Tu autoridad terminó en el momento en que demostraste ser incapaz de ejercerla. Ahora, por favor, abandona mi avión. La oficial de seguridad, que había estado esperando pacientemente, dio un paso al frente. Por aquí, por favor, dijo con voz firme pero neutral. Uno a uno, los miembros de la tripulación, ahora en desgracia, se dieron la vuelta y recorrieron el pasillo de embarque, el camino más largo de sus vidas. Brenda lloraba desconsoladamente. Robert parecía un fantasma y Choe estaba completamente perdida. Solo el capitán Miller se mantenía erguido, con el rostro convertido en una máscara de furia atronadora, como un rey depuesto camino al exilio. Una vez que la tripulación se marchó, Serafina se volvió hacia David Chen. El ambiente seguía tenso, pero la crisis inmediata había terminado. Ahora comenzaba la limpieza estratégica. David, dijo, cambiando de tono de nuevo, ahora al de una comandante que delinea un plan de batalla. Este incidente no era una anomalía. Era un síntoma de una cultura enferma. Tu tarea es curarla. Quiero una auditoría completa de sus protocolos de contratación y capacitación, con especial atención a los sesgos implícitos y la desescalada de conflictos. Quiero ese informe en mi escritorio el lunes a las 9 de la mañana. También quiero una revisión de todas las quejas de pasajeros presentadas en los últimos 2 años que incluyan alegaciones de discriminación. Quiero saber cómo se gestionaron y quién las gestionó. Además, deberá redactar una propuesta para un nuevo sistema interno de denuncia anónima, una política de, si ves algo, dilo, que proteja a los empleados con menos experiencia, como la señora Martínez, de represalias. Para que la próxima vez se sientan con la confianza suficiente para denunciar. ¿Entiende sus instrucciones? Sí, Dr. Dubois. Una auditoría completa y una propuesta para un nuevo sistema de denuncia. Lunes, 9 de la mañana, recitó mentalmente. Bien, dijo ella. Ahora diríjase a los pasajeros. Infórmeles sobre la demora y nuestra solución. Les hemos causado grandes inconvenientes. La marca debe asumir una responsabilidad abrumadora, por supuesto. Chen asintió y tomó el intercomunicador, con la mano temblando ligeramente. Serafina finalmente pasó junto a él y entró en la ahora silenciosa cabina de primera clase, deteniéndose en el asiento 1A. El juego de manta y almohada, sellado e impecable, seguía allí, un testimonio silencioso de lo absurdo de toda la situación. Colocó su bolso de cuero en el compartimento superior y se deslizó en el mullido asiento. Era cómodo, espacioso y justo lo que había pagado. Miró al otro lado del pasillo, al señor Henderson en el asiento 1B. Él estaba absorto en su teléfono, con una intensidad que sugería que intentaba alcanzar la invisibilidad digital. Se negaba a sostenerle la mirada. La mujer detrás de él, sin embargo, captó la mirada de Serafina y le dedicó un pequeño gesto de respeto, casi imperceptible. Un instante después, la voz de David Chen, tensa pero recuperando su formalidad corporativa, llenó la cabina. Damas y caballeros, les presento al director de operaciones de Aurifly, David Chen. En nombre de toda nuestra aerolínea, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por la inaceptable demora que han sufrido hoy. Tuvimos una falla en el servicio relacionada con la tripulación que no cumplió con los exigentes estándares de Aurifly. Este problema se ha resuelto de manera definitiva, hizo una pausa, para agradecerle su paciencia. Como disculpa por esta interrupción,
Aurifly les reembolsará el precio total del boleto a todos los pasajeros de este avión. Además, un cupón para un vuelo de ida y vuelta gratuito en la misma clase que compraron se depositará en sus cuentas de viaje en un plazo de 448 horas. Una nueva tripulación está abordando y esperamos estar de camino a Nueva York lo antes posible. Les agradecemos su comprensión. El anuncio fue recibido con un murmullo de asombro y aprobación. Un reembolso completo y un vuelo gratuito representaban una compensación sin precedentes. Era una clara señal de que no se trataba de un incidente común. Tal como se había prometido, una nueva tripulación abordó el vuelo, liderada por una sobrecargo serena y perspicaz de unos 40 años. Se movían con una energía silenciosa e hipereficiente, sus rostros reflejaban una mezcla de profesionalismo y admiración. La nueva sobrecargo se acercó al asiento de Serafina con una postura respetuosa. «Doctora Dubois», dijo en voz baja. «Me llamo María. Es un honor tenerla con nosotros. Por favor, avíseme si necesita algo, absolutamente cualquier cosa, usted o sus compañeros de viaje. Estamos aquí para garantizar que su viaje sea seguro y cómodo». «Gracias, María Serafina», respondió con una leve sonrisa cansada. «Una botella de agua sin gas y una llegada segura y puntual es todo lo que pido». «Hecho», dijo la sobrecargo con un rápido asentimiento antes de dirigir a su equipo. Las puertas de la cabina finalmente se cerraron, la pasarela de embarque se retrajo con un fuerte golpe, los motores comenzaron a rugir con su profundo y potente zumbido, un sonido de progreso, de avance. Mientras el Boeing 737 se alejaba de la puerta de embarque e iniciaba su lento rodaje hacia la pista, Serafina finalmente se permitió relajarse. Sacó su tableta y abrió la propuesta técnica que tenía pensado leer hacía una hora. Pero no la leyó. En cambio, miró por la ventana mientras el avión giraba, aceleraba y se elevaba hacia el cielo californiano. No sintió ninguna sensación de victoria, ni la euforia de la venganza. Solo la sombría y cansada satisfacción de haber identificado y neutralizado un problema crítico. El incidente era un dato más. Una información valiosa, aunque desordenada, sobre la empresa que ahora debía reestructurar. Los despidos no eran el final. Eran simplemente la primera incisión necesaria. El verdadero trabajo de reconstruir la cultura, capacitar al personal y restaurar la marca comenzaba ahora. Esta no era solo una historia de venganza, sino una cruda lección de responsabilidad. La doctora Serafina Dubois no despidió a su tripulación por ira. Lo hizo porque sus prejuicios representaban un veneno sistémico que ella, como nueva propietaria, tenía el deber de eliminar. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera autoridad no se trata de alzar la voz, sino de conocer el valor de tu presencia y la importancia de tus estándares. El mundo está lleno de personas que te juzgarán a primera vista, que intentarán encasillarte donde creen que perteneces. Pero como demostró Serafina, la respuesta más poderosa no es luchar a su nivel, sino superarlo tanto que redefines las reglas del juego. Si crees que los prejuicios no tienen cabida en ningún ámbito, dale a me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propio poder. Y suscríbete para leer más historias reales sobre las consecuencias de la justicia y los momentos inesperados que lo cambian todo.